Vamos a estudiar en este segundo bloque nuestros complementarios comandos de programación. Hemos visto ya el comando if y el comando which que nos permiten hacer bifurcaciones lógicas. Vamos a hacer ahora el ejemplo correspondiente a los comandos de repetición, que podrían ser los loops para el for o el while como un ciclo general que me permite realizar una operación o un conjunto de operaciones de manera repetitiva. Vamos a ver primero el for. Vamos a suponer que quiero escribir algo muy simple. Quiero repetir la escritura en la pantalla del número pi con un número creciente de dígitos. Para trabajar con el número for tenemos que introducir una variable que es un contador, y entonces podemos introducir justamente la variable i, puede ser alguna otra de su preferencia. Vamos a inicializarla en una pensando que la primera impresión la quiero obtener con un dígito solamente. Después de ello, esta sería la primera entrada del for, una inicialización, puede ser de una o más variables, por ahora solamente vamos a colocar una. Después, la segunda entrada que pondríamos aquí sería una condición en donde mientras esta se cumpla, ¿sí?, la acción que voy a definir posteriormente se sigue repitiendo. Vamos a suponer que quiero escribir el número pi desde un dígito hasta 100 dígitos. Entonces voy a indicar aquí que la i va a ser repetida siempre y cuando sea ella menor o igual que 100. Esto me permitirá entonces recorrer todos los casos en donde escribo un dígito hasta 100 dígitos. Entonces la segunda es esta condición, mientras que sea verdadera, esta condición o esta acción que voy a escribir posteriormente se va a repetir. Después voy a establecer el paso, el avance en la variable. Yo puedo escribir esta expresión e indicaré que entonces la i se le va a sumar 1, que el resultado se vuelve a guardar en la i, así que lo que estoy haciendo es incrementar el valor de la i en 1. Para aquellos que ya están más familiarizados con la programación, esto se puede escribir de esta forma. Y de la misma manera, colocando signos menos, puedo disminuir la variable en las cantidades que yo desee. Voy a regresar en este ejercicio a la forma tradicional, que sería esta. Ya posteriormente nos familiarizamos más con la utilización de los símbolos i++ o i-, por ejemplo, según sea el caso. Así que entonces llevo tres, ¿no? La inicialización, la condición de repetición y finalmente la manera en la que voy a incrementar la variable que está controlando este ciclo for. Y por último, pues ahora coloco la o las acciones correspondientes. En este caso fue algo muy simple. Quiero imprimir el número pi con sus valores numéricos. Ya hemos visto que este comando me permite hacerlo. Coloco aquí la expresión simbólica para el número pi en matemática y voy a indicar que quiero que me lo haga o que me lo escriba con i dígitos. Así que entonces voy a pedirle que imprima justamente este valor. Y ya con eso puedo cerrar el ciclo for. Entonces vean cómo el ciclo for tiene 4 entradas. La zona en donde se inicializan variables. La segunda zona es donde se ponen las condiciones de manera que mientras estas se cumplan, el ciclo siga funcionando. Después, la manera de incrementar esa variable de control. Y por último, las acciones, o en este caso solamente fue una, la acción a realizar. Si yo ejecuto este comando, pues lo que voy a obtener entonces es una impresión en la pantalla del número pi con 1, 2, 3, etcétera, hasta 100 dígitos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente, ¿sí?, un ejemplo muy sencillo de lo que puede hacer el comando for. Vamos a ver ahora el comando while. Para ello lo que vamos a hacer es un ejemplo ligeramente distinto. Vamos a suponer que yo tengo una variable. Esa variable la voy a llamar b. Y quiero ver si la b puede ser, le voy a sumar unas ciertas cantidades y voy a ir haciendo que esto se repita hasta que este variable b supere un cierto valor. Voy a fijar ese valor en 10. Así que entonces cuando b supere el valor de 10, ¿sí?, después de hacer una serie de operaciones, la operación es muy sencilla, lo que voy a hacer es sumarlo en número aleatorio. Entonces, pues el ciclo se detendrá. En este caso el ciclo for no funciona porque el ciclo for está pensado para un conteo exacto, ¿no?, como fue el ejemplo anterior. Yo aquí quise repetir esto exactamente 100 veces. En el ejemplo que les acabo de indicar, en donde voy a b, le voy a ir sumando números aleatorios, no sé exactamente cuántos números aleatorios voy a tener que sumar para que la suma finalmente supere el número 10. Así que no puedo hacerlo con un ciclo for. Vamos a ver cómo lo haríamos. Vamos a empezar el valor de b igual a 0, en 0, no hay nada. Y después voy a utilizar un comando, que es el comando while. Y el comando while solamente tiene dos entradas. Una condición, que es la condición
en la cual mientras sea verdadera el ciclo va a continuar repitiéndose, y después las acciones. Entonces, lo que podría hacer ahora es escribir esa condición. La condición que mencioné fue que mientras la b sea menor a 10, entonces, esta es la primera entrada, quiero realizar las acciones que escriba a continuación. Las acciones son muy sencillas. Vamos a pedirle simplemente que a la b se le sume un número. Entonces voy a poner algo así como b igual a b más, y lo que voy a hacer es sumarle un número aleatorio. El comando para generar números aleatorios es el comando random. Voy a escribir ahora la sintaxis completa para este comando. Podría ser simplemente real. Le estoy indicando que el número aleatorio a generar es de tipo real. Una opción para poner en vez de esto es integer. Si escribo integer solamente generaría números enteros aleatorios, pero aquí quiero hacerlo con números reales. También puedo utilizar la opción complex para generar números aleatorios complejos. Sin embargo, bueno, en este ejemplo lo vamos a hacer así. Y después indico un rango. Por ejemplo, vamos a suponer que el rango está entre 0 y 1. Así que entonces este comando que acabo de escribir aquí, ¿sí?, me va a permitir simplemente generar números aleatorios que están en el intervalo de 0 a 1. Es decir, el número más pequeño a generar podría ser 0 y el número más grande podría ser 1. Todos los números tienen la misma posibilidad de aparecer. Están obviamente siendo generados hasta 16 dígitos. Y bueno, pues todos los números entonces entre 0 y 1 tienen la misma posibilidad de aparecer en algún momento determinado. Entonces voy a incrementar la b, ¿sí? Le voy a pedir además que me muestre cuánto vale ese valor. Entonces voy a imprimir la b. Podría poner también algún texto, sin embargo aquí vamos a escribir solamente el valor de b. Y ya, ¿no? A ver, aquí hay algo interesante. Con anterioridad he estado mencionando que puedo escribir acciones en plural. Aquí esto es solamente una entrada del comando while. Vean que esto es la segunda entrada del comando while, pero como quise poner dos acciones, entonces las dos acciones las separé por punto y coma. Así que el punto y coma funciona como un carácter que me permite separar acciones. No solamente inhibe los resultados o los cálculos en la pantalla, es decir, no voy a ver lo que está ocurriendo internamente, sino que además en realidad me permite separar acciones cuando yo quiero que éstas sean variadas. Muy bien, entonces ahora, una vez hecho esto, vamos a ejecutarlo. Y lo que van a ver en la pantalla quizás sea distinto porque cada uno o cada una de las ejecuciones que ustedes realicen va a ser distinta. De hecho, si lo volviera a repetir, lo voy a volver a hacer, oprimiendo Shift Enter. Voy a ver que las salidas siguen siendo distintas. Y lo que voy a ver es una secuencia de números de cómo se fue transformando la B. La B empezó en 0, después le sumé .24, después sumé otra cantidad y el total ya fue .69. Y así consecutivamente, hasta que eventualmente alcancé un número superior a 10 y el ciclo se detuvo. ¿De acuerdo? Entonces, este sería un ejemplo muy sencillo de cómo funciona el comando while. Vamos a hacer ahora un ejemplo un poco más complicado. Vamos a suponer que quiero transformar esto en un programita, en un pequeño programa que me ejecute justamente esto. Quiero volver a hacer este ejercicio, pero ahora quiero escoger el número meta. Es decir, quiero cambiar el número 10. Yo quiero escogerlo y quiero que sea una variable de entrada. Eso va a ser el argumento de una función que yo voy a construir. Además de eso, voy a cambiar un poco las cosas. Lo voy a hacer poco a poco. No quiero imprimir ya la b. En lugar de ello, lo que voy a hacer es pedirle que me indique cuántos números aleatorios tuvo que añadir para lograr la meta, que fue alcanzar este número, ¿no? Repito, no necesariamente va a ser 10. A ver, parafraseando esto, voy a copiar el ejercicio. Vamos a empezar a escribirlo de manera correcta. Sigue siendo b igual a 0. Aquí voy a poner una variable. No sé exactamente cuál es la variable que voy a poner porque yo quiero definirla. Yo quiero escoger ese número a en este caso. Vamos a dejarlo así por el momento. Después complementaremos la acción, es decir, no imprimir b, sino imprimir el total de repeticiones que fueron necesarias. ¿Qué es lo que debería de hacer? Bueno, para formar un programa lo que debo de entender es que debo de construir entonces, ponerle un nombre, ¿sí? Indicarle que tengo una variable que voy a entrar o voy a enviar. Esa variable es la variable a, es decir, le voy a indicar aquí el número meta que yo quiero alcanzar. Y como lo hemos hecho antes, esto es básicamente una función. Un programa se comporta como una función. La única diferencia es que primero, esto es una secuencia de instrucciones lógicas, así que no puedo poner igual. Tengo que poner dos puntos igual. Simplemente quiero que se lea la secuencia lógica de acciones. Y no podría hacerlo así, ¿por qué? Bueno, porque hay varias, hay dos pasos, ¿no? Si yo escribo esto, programa A va a ser asignado solamente para la parte de b igual a 0, como si esto fuera una sola cosa. Pero yo quiero hacer todo, yo quiero hacer estos dos pasos. ¿Qué debo de hacer entonces? Bueno, pues aparece aquí un
un tercer comando, que es el comando module. El módulo básicamente es una especie de caja de programación, un módulo de programación, y tiene dos entradas. Una de ellas es una lista que explicaré a continuación, y después lo que quiero que haga, las acciones que quiero realizar. En este caso serán estas dos acciones, que ya las ejecutamos en el ejemplo de arriba. Voy a cerrar el módulo, ¿sí? Y en este caso entonces programa quedará asignado automáticamente a la parte inferior. Noten que no he introducido yo espacios, puedo ponerlo de esta manera. ¿Sí? Y entonces vean cómo aparece una indentación natural para indicarme, por ejemplo, que print b está dentro del comando while, mientras que b igual a 0 y while están ahora dentro del comando module. ¿Sí? Entonces estas indentaciones, estas sangrías que aparecen aquí, me están indicando justamente esto. Vamos a ejecutarlo. Obviamente no va a pasar nada porque tengo una asignación diferida, pero ahora lo que he definido es una función o un programa en donde yo voy a dar un argumento. Por ejemplo, si quisiera repetir el ejercicio de hace rato, pondría 10, esa es mi meta, ¿sí? Y obtendría justamente esta secuencia de valores hasta alcanzar el número de 10. Podría ahora cambiar esto, ¿sí? Y por ejemplo poner ahora 20, y entonces ahora la meta será el número 20, de manera que ahora lo que veré es una secuencia que se detiene justamente cuando haya superado ese valor. Bueno, y ahora sí vamos a hacer el ejercicio que propusimos. Ya no quiero imprimir B. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a borrarlo, o mejor aún, vamos a suponer que pues ahora queremos desactivarlo. Entonces voy a incluir este otro delimitador que no habíamos revisado, que es el paréntesis asterisco y el asterisco paréntesis, que me permite, ¿sí?, introducir comentarios. Todo lo que ponga entre esos dos caracteres es como si no estuviera, pero lo puedo leer en la pantalla. De hecho, cambia de color, o sea, un color un poco ligeramente gris. ¿Sí? Así que estos mismos delimitadores les permiten ahora poner comentarios dentro de sus programas o de los textos que estamos escribiendo. Bueno, tómenlo en cuenta. Y bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, pues ya tengo el while, ya tengo lo que quiero que haga dentro del while, que es básicamente el incremento, ya no voy a hacer la impresión. Este punto y coma lo dejo ahí porque si en algún momento quitara los comentarios, pues esto seguirá funcionando e imprimiendo los valores consecutivos de B. En lugar de ello, lo que quiero hacer ahora es imprimir cuántas veces fueron necesarias. Necesito entonces un contador. Vamos a introducir un contador, lo voy a inicializar en 0, es decir, no he hecho la operación ninguna vez, y posteriormente lo que vamos a hacer es que cada vez que yo sume el número B, pues voy a incrementar el contador. Bueno, ya vimos cómo incrementar un contador, sería cont igual a cont más 1, pero puedo simplificarlo y escribir esto. Voy a poner un punto y coma por si en algún momento quiero quitar el comentario posterior, lo puede hacer. Y esto lo que va a hacer es entonces incrementar básicamente la variable contador cada vez que yo entre al ciclo while. Al final, lo que quiero es ahora, voy a poner un punto y coma, y poner la última de las acciones dentro de mi programa, dentro de mi comando module, que es justamente imprimir el valor de B. Yo podría poner ahora, perdón, no de B, de cont. Voy a imprimir, por ejemplo, cont, pero podemos hacer algo mejor que vamos a utilizar o vamos a acostumbrar en programación. En lugar de imprimir, vamos a regresar. Eso solamente se puede hacer en este punto, es decir, antes de cerrar el último de los corchetes que está dentro de mi comando module y que va a conformar mi programa. En este caso lo que voy a ver es un retorno en la pantalla del valor de cont, pero además no es una mera impresión, porque este valor ahora puede ser incluido dentro de otros programas o funciones como si fuera un valor vivo, es decir, un valor que se ejecute, que yo puedo retomar. Más adelante vamos a ahondar en esto, por el momento vamos a hacerlo así. Recuerden, entonces no es necesario imprimir aquí, no hacer una impresión, porque lo estoy haciendo justamente al final y en lugar de ello lo que estoy haciendo es retornar el valor correspondiente en este caso para la variable cont. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Sí? En este caso si ejecuto programa 20, pues obtengo 41. Es decir, fueron necesarias 41 adiciones de números aleatorios para alcanzar el número 20. Eso es más o menos lógico. Si ustedes continuaran repitiendo esto, se van a dar cuenta que el número cambia, pero más o menos permanece a la mitad, porque como el número esperado entre 0 y 1 es 0.5, pues se requiere aproximadamente el doble de repeticiones para lograr el objetivo. ¿Sí? Y bueno, finalmente, ¿qué ponemos aquí? Bueno, aquí se acostumbra a poner las variables locales, aquellas variables que ustedes utilizaron en su comando o para poder lograr el objetivo de ejecutar este programa. Esto es conveniente porque si ustedes incluyen, por ejemplo, estas dos variables que se utilizaron en los cálculos, matemática las va a borrar, no va a dejar almacenado nada, a pesar de que hicieron asignaciones a medio camino, matemática no dejará nada almacenado en ellas. ¿Sí? Obviamente no voy a ver diferencia, pero es algo muy práctico, sobre todo cuando tenemos una programación distribuida.
¿sí? Poder incluir estas variables locales dentro de las instrucciones. Así que bueno, hemos visto un pequeño programa y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.